Eso sería todo el amplio ámbito de lo que llamamos lingüística, ¿vale? En esta clase, como digo, nos vamos a concentrar, y ya hemos empezado, con fonética, fonología, morfología, ¿vale? Vamos ahora por la morfología, pero vamos a hacer un pequeño repaso de las ideas principales que hemos visto de fonética y fonología. ¿Qué son la fonética y la fonología? Si miramos etimológicamente las dos palabras, fonos viene del griego y significa sonido, ¿vale? Y tanto fonética como fonología significan estudio de los sonidos. ¿Y por qué tenemos dos? ¿Por qué tenemos dos ciencias, dos ramas de la lingüística que se ocupan de estudiar el sonido? Bueno, pues la explicación es que el sonido es algo fundamental en el lenguaje, en las lenguas orales por lo menos, y es algo muy complejo, ¿vale? Y tenemos dos porque solemos hacer una distinción, y esta es la distinción básica que quiero que aprendáis, que no se os olvide nunca, entre lo que es la fonética, como la rama de la lingüística que estudia cómo se articulan, eso sería la fonética articulatoria, cómo se transmiten a través del canal del aire, eso sería la fonética acústica, esos sonidos, y cómo llegan al oído y se perciben por parte del cerebro, eso sería la fonética auditiva o perceptiva, ¿vale? Tenemos tres grandes ramas de la fonética, que de lo que se ocupan es simplemente de estudiar lo que llamaríamos los ingredientes del habla, esos sonidos que gracias a que somos humanos, a que tenemos un aparato articulatorio determinado, somos capaces de producir. Y todos los seres humanos somos capaces de producir una serie de sonidos, ¿vale? Que tienen una serie de características. Y eso es lo que hemos estudiado en fonética, ¿vale? Esas características y todos esos sonidos que los seres humanos somos capaces de producir. ¿Qué hace la fonología? Pues la fonología estudia cómo esos sonidos que hemos producido, que hemos estudiado en la fonética, son usados en cada una de las lenguas del mundo. Es decir, sería como, ¿recordáis la metáfora que puse de Kenneth Pike? La fonética nos proporciona los ingredientes que vamos a necesitar, la fonología los cocina y crea algo, crea el sistema lingüístico concreto que una sociedad determinada va a usar. Entonces, en fonología, lo que estudiamos es el sistema fonológico de las distintas lenguas, ¿vale? Estudiamos cómo esos sonidos ahora se convierten en algo que me permite funcionar, ¿vale? Algo que me permite operar con el lenguaje, algo que me permite distinguir palabras, ¿vale? Y entonces en fonología, y el concepto fundamental que tenéis que aprender es el concepto de fonema. Los lingüistas opinamos que la unidad básica del lenguaje, de la fonología, es el fonema. Y es una unidad abstracta, ¿vale? Porque es una unidad mínima que no tiene significado, porque un fonema no significa nada, ¿vale? Pero que está compuesta de una serie de rasgos que normalmente nos vienen dados por la fonética articulatoria o la fonética acústica, ¿vale? Que permiten distinguir los sonidos del habla unos de otros, ¿vale? Entonces, tenemos fonemas en las lenguas y cada lengua va a tener una serie de fonemas distintos, ¿vale? Aunque al ser todos humanos, hay algunos fonemas que van a ser muy frecuentes. Por ejemplo, hay algunas vocales como la I, la E, la A, la U, estas tres sobre todo, la I, la A y la U, están presentes en casi todas las lenguas del mundo. Hay oclusivas como las bilabiales, P, B, MA, que están presentes en casi todas las lenguas del mundo. Aunque hay lenguas que no tienen fricativas, pero si hay alguna fricativa, la S es el sonido más frecuente en las lenguas del mundo. Es decir, que tenemos bastante similitud entre las lenguas, ¿vale? Pero a la hora de organizar el sistema fonológico concreto, cada lengua hace una cosa diferente, ¿vale? Y por eso el concepto de fonema es muy importante. Y el concepto que acompaña a ese fonema, a ese concepto de fonema, que es el concepto de alófono, es igualmente importante. Alófono serían cada una de las variantes, cada uno de los sonidos, de las manifestaciones concretas que un fonema tiene en una lengua determinada. Y aquí es donde se producen las diferencias más importantes entre las distintas lenguas. Y es lo que hemos estudiado en esta clase, a lo que hemos prestado más atención y a lo que espero que hayáis entendido bien, ¿vale? Voy a repasar con algunos ejemplos. Dime. ¿Algunos son parte de la gramática o la fonología? Es muy buena pregunta. Los alófonos son parte
de la fonología en el sentido de que cada lengua organiza sus alófonos de una manera determinada, pero tienen una realización fonética, ¿entiendes? Mientras que los fonemas son algo abstracto que no pronunciamos, es una unidad que nos hemos inventado, la fonología tenemos que pronunciarlos y a la hora de pronunciarlos tenemos que echar mano de cómo los articulamos, de cómo los... ¿vale? Entonces, aunque alófono en puridad pertenece a la fonología porque cada lengua va a tener alófonos distintos de fonemas distintos, ¿vale? En su realización concreta usamos la fonética, usamos el sonido determinado, pero son unidades, estamos hablando ahora al nivel de la fonología, ¿vale? Entonces, fonemas y alófonos son términos que usamos en fonología porque nos permiten organizar las lenguas. Y lo que hemos visto en esta clase, y nos hemos dado cuenta, espero que todos os hayáis dado cuenta ya a estas alturas, ¿no? Que dos lenguas que son muy cercanas, como el inglés y español desde el punto de vista cultural, además venimos todas de la lengua indoeuropea, estamos en un mismo entorno y demás, pero aunque somos lenguas muy cercanas, el sistema fonológico del inglés es de una manera y el sistema fonológico del español es de otra. Uno de los puntos donde es más notable es en la cuestión de las vocales. El español solo tiene 5 vocales: A, E, I, O, U. El inglés, aunque solo tiene 5 vocales en la escritura, ¿vale? Pero la escritura no nos interesa. La escritura no es lo importante es la lengua oral. El inglés tiene 12, 13 vocales en la escritura, en la lengua oral, ¿vale? Vosotros distinguís I, de E, de A, de O, de U, ¿vale? Y tenéis muchas más vocales que el español que distingue solamente 5. Tengo pasa, o paso, peso, piso, poso, puso. Si yo digo pi, es lo mismo en español. Sin embargo, en inglés no. En inglés si yo digo pitch, es una cosa muy distinta de pitch, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, aquí está la clave, ¿vale? Los sistemas fonológicos de cada lengua cogen esos ingredientes de la fonética, cogen esos alófonos, esos sonidos y los organizan de manera distinta. El español tiene 5 vocales, el inglés tiene 12 o 13. Luego las consonantes, que es donde mejor se ve la diferencia entre fonema y alófono. El inglés tiene, por ejemplo, un fonema que es el fonema T, ¿vale? La T, pero ahora ese fonema T tiene distintos alófonos. Uno es T, otro es T, otro es la R, la vibrante simple, la de rider o water, ¿vale? Es decir, el inglés tiene unos alófonos, mientras que el español la T solo tiene un alófono, que es T. Nunca lo hacemos, los españoles no decimos patata, los americanos sí, ¿vale? Potato. Los españoles no decimos oro, sino decimos otro, ¿no? ¿Entendéis? Es decir, la pronunciación de la T en español siempre es igual, siempre es T, mientras que la pronunciación de la T en distintos contextos son alófonos distintos. Otro punto donde hemos visto diferencia entre inglés y español muy interesante es en esta palabra, la palabra dedo. Porque los dos D son diferentes, porque el primero D es un D normal y el segundo es un alófono. Un alófono, Sí. Muy bien. Si yo tengo la palabra dedo y la pronunciáis como hacen los españoles, yo pronuncio 2 alófonos distintos de la D. Sí. Pronuncio la D normal, la que sería oclusiva, D, y luego uso la segunda, es fricativa, dedo. En español, esos 2 sonidos que me proporciona la fonética articulatoria, que son oclusivo, alveolar o dental en el caso del español, sonoro o fricativo, alveolar, sonoro, esos 2 alófonos, esos 2 fonos distintos, en español, para los hablantes del español, son la misma realidad fonológica. Si yo digo dedo, o digo dedo, la palabra no cambia, ¿vale? Aunque normalmente digo dedo, eso es lo normal, esa es la regla del español fonológica. Yo digo dedo, la primera es oclusiva, la segunda es fricativa. Pero en inglés
¿qué sucede con D y D? Que para los hablantes del inglés, Emily. Porque tiene un problema por los hablantes de inglés, porque tenemos las palabras con fonemas de T, como de, Con TH es lo que se escribe TH, que es el D. Es el mismo sonido de do. Muy bien, lo ha dicho Emily muy bien. Vosotros tenéis D y D, ¿vale? El oclusivo y el fricativo, para los hablantes del inglés son realidades distintas. ¿Cómo sabemos que son realidades distintas? Porque hay pares mínimos. Si yo en inglés digo they, significa día. Si digo they, significa ellos o ellas, ¿vale? Mientras que en español, si yo digo dame o digo dame, significa exactamente lo mismo. Da significa exactamente lo mismo. Para los hablantes del español, yo no distingo esos sonidos como sonidos que juegan un papel en el sistema de mi lengua y me permiten distinguir palabras. En inglés sí, they es una cosa, they es otra cosa, ¿vale? ¿Y por qué son los dos perdimos el TH en inglés? ¿Es un fonema distinto o...? Porque tengo pares mínimos, Sí. puesto que tengo they y they, esa es la regla básica que me permite decir que de y de en inglés son realidades distintas, porque para ti distinguen palabras. Si yo te digo they, interpretas una cosa, si te digo they, interpretas otra. Pero para los hablantes del español, si yo te digo dedo o dedo, tú interpretas lo mismo, ¿entiendes? Porque es Porque un alófono de un único fonema, el fonema D, tiene dos realidades. Mientras que el inglés D y D son fonemas distintos, además los escribís distinto, como ha dicho ella, la letra, la D, la ortografía, la D se representa con D, mientras que la D se representa con TH, que la TH puede tener ese sonido u otro, pero porque olvidamos la escritura, ¿vale? Nos ocupamos del sistema lingüístico. Entonces sabemos que el inglés organiza los sonidos de una manera distinta al español, ¿vale? Y eso es lo que causa que cuando aprendéis español como segunda lengua tengáis muchos problemas. Cuando yo aprendí inglés como segunda lengua, y todavía sigo teniendo muchos problemas, a pesar de mucha práctica, a pesar de hablar inglés muchos años, yo tengo muchos problemas con todas las vocales del inglés. ¿Por qué las vocales son un problema? Porque yo solo tengo 5 en mi mente en español. Yo desarrollé 5 distinciones: A, E, I, O, U. Y ahora tengo que pasar a un sistema, a una lengua donde tienen 12 vocales. Tengo que saber que I, E, A, O son cosas distintas, cuando para mí en mi mente no lo eran, en mi lengua, ¿vale? Entonces, si quiero aprender el nuevo sistema, tengo que aprender estas nuevas distinciones. Y cuando eres un bebé, eres en los primeros meses de la vida, por eso los que son bilingües y tienen 2 lenguas desde pequeñitos tienen muchas más ventajas y no tienen acento extranjero. Pero si yo aprendo inglés cuando ya empecé creo con 14 años, ya con 14 años, para mí es muy difícil desarrollar esas distinciones que mi lengua no tenía, ¿vale? Para mí es muy difícil que D y D sean realidades distintas, porque en mi lengua no lo son. Igual que para los asiáticos, la gente de China, de Japón, L y R son muy difíciles, porque ellos solo tienen uno de estos sonidos líquidos entre la L y la R, ¿vale? Un japonés, un chino, no distingue L de R, ¿vale? Entonces para ellos eso es muy difícil, ¿vale? Más ejemplos que vimos. ¿Recordáis en español? Bueno, vimos todas las definiciones de los distintos lugares de articulación, modo de articulación, si son sonidos sordos, sonoros, etc. Espero que eso suene. Vimos el alfabeto fonético internacional con los distintos símbolos. Ya os he dicho que quiero que aprendáis todos los fonemas del español y la mayoría de los alófonos, que eso lo podáis dominar para poder hacer una breve transcripción fonológica, como hemos dicho, ¿vale? Y quiero, sobre todo, que seáis conscientes de las diferencias que hay entre inglés y español, que es lo que hemos prestado atención en esta clase. Dijimos que en español hay un único sonido africado, una africada sorda, además palato-alveolar, que es la che, 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 che. En español tengo la che, y yo digo mucho, y digo muchacho, y digo, ¿vale? Digo choque, y digo chaval, ¿vale? Siempre con che, ¿bien? El sistema fonológico del inglés tiene la che como fonema independiente
pero también tiene la correspondiente fricativa, la fricativa de la che es africada porque tiene una parte oclusiva y una parte fricativa, la fricativa de la che sería la she, she, ¿vale? El español no tiene la she como fonema, el inglés sí, porque si yo digo chip, o digo ship, o digo cheap, o digo sheep, son fonemas distintos, son palabras distintas, son pares mínimos, ¿vale? ¿Y eso qué implica que sean pares mínimos? Que distinguís palabras. O si tú dices match, como fútbol match, o dices mash, de mashed potatoes, ¿no? Mash, o mashed, son palabras distintas. En español, si yo digo mucho, o digo mucho, que aquí en Andalucía dicen mucho Betis, en Sevilla dicen sobre todo mucho, o muchacho, estoy diciendo lo mismo. Son variantes, la che y la she, de un mismo fonema, ¿entendéis? Son alófonos, aunque estos alófonos están en un tipo de distribución especial que llamamos variación libre o distribución libre, ¿entendéis? Entonces, y eso es lo último con lo que quiero terminar, y son los ejemplos así más importantes quizás. A la hora de estudiar dos sonidos que yo quiero contrastar en cualquier lengua del mundo, yo quiero estudiar dos sonidos, porque es lo que hacemos los lingüistas. Cuando yo quiero determinar el sistema fonológico de una lengua, cojo, grabo a una alternativa, aunque yo no sepa nada de la lengua, la grabo muchos usos de la lengua, y ahora quiero ver qué sonidos usa, qué sonidos están presentes en esa lengua. Y tengo que determinar si esos sonidos son alófonos de un mismo fonema o son fonemas distintos. Para saber si son fonemas distintos, para poder demostrar que son fonemas distintos, lo que necesito son pares mínimos, ¿vale? Palabras como chip, sheep, palabras como they, palabras como que donde esos dos sonidos me distinguen palabras, entonces yo sé que they y they son palabras distintas, yo sé que L y R son fonemas distintos en español, porque tengo pelo, pero, perro, y los tres me significan cosas distintas, ¿vale? Si encuentro pares mínimos, descubro que los dos sonidos están en lo que llamamos distribución contrastiva. Permiten distinguir palabras, ¿vale? Si no encuentro distribución contrastiva, tengo que encontrar lo que llamamos distribución complementaria, que es lo que os dije del ejemplo de Clark Kent y Superman. Si tú vas a una película de Superman, Clark Kent aparece en unas escenas, Superman aparece en otras. Pero nunca vas a ver a los dos juntos. ¿Por qué no vas a ver nunca a los dos juntos? Porque son la misma persona, son la misma, ¿verdad? Clark Kent y Superman son la misma persona. Pues lo mismo sucede con los alófonos que están en lo que llamamos distribución complementaria. Un ejemplo es lo que hemos visto de y de en español. Si yo miro de y de en español, yo grabo una alternativa en español, la grabo a ella, por ejemplo, y grabo todo lo que dice. Ella va a decir de, va a decir de en muchos contextos. Y miro todas sus... y voy a notar una cosa, que ella va a decir de solamente cuando hay anteriormente una pausa, un silencio. Si hay un silencio y ella tiene una palabra que empieza por de, ella dice dedo, y dice de. O dice de cuando tiene una n delante. Si dice la palabra cuando, di cuándo, ¿vale? Ahí dice de también. Pero en todas las demás palabras, en todos los demás contextos, no va a volver a decir de. Va a decir siempre de, entre vocales, entre cualquier otro sitio. La de y la de en español están en distribución complementaria. Son alófonos del mismo fonema, son como Clark Kent y Superman. Nunca los vas a ver en el mismo sitio, ¿vale? Sin embargo, en inglés, la D y la D son como Clark Kent y su novia, ¿vale? Pueden aparecer en el mismo sitio, porque la D y la D pueden aparecer en they y en they, pueden aparecer en inicio de palabra. Lo que pasa es que en they es día y en they es ellos, ellas, ¿vale? Ahí están en distribución contrastiva, ¿vale? Distribución contrastiva frente a distribución complementaria. Y luego están los casos de lo que llamamos variación libre o distribución... Variación libre es lo que hemos visto de che y she del español. Si yo digo muchacho o digo muchacho, eso depende del dialecto, depende de
son las distintas variedades, o depende del registro, o depende de distintas situaciones, pero yo no voy a cambiar una palabra si yo digo mucho o digo mucho, en español estoy diciendo lo mismo. En inglés, si yo digo much o digo much, no estoy diciendo lo mismo. Estoy diciendo dos palabras distintas, ¿vale? Esa sería la diferencia. Y esa es la distinción principal de dos sonidos que yo quiero comparar en una lengua y me permiten tener o distribución contrastiva, los dos sonidos son fonemas distintos, o complementarias, son alófonos del mismo fonema, o distribución libre, pueden aparecer en los mismos contextos, en las mismas situaciones, pero son variantes, no cambia el significado de la palabra. Para la variación libre, las lenguas, depende de la lengua si Claro. cambia el significado de la palabra O no, si la variación libre es, por definición, son cualquier dos sonidos en una lengua que tú los pones en el mismo contexto y no cambia el significado de la palabra. La palabra es la misma, lo único que cambia es que puede ser un dialecto distinto de la lengua, o puede ser un registro distinto. Sí. Entonces sería libre para el español, pero no para el inglés. Claro, no, en cada lengua estamos en fonología, cada lengua es un mundo distinto, ¿vale? Por ejemplo, esto que yo he dicho, che y she, son variación libre para el español, porque si yo digo mucho o digo mucho, si yo digo muchacho, te digo a ti muchacho en español, o te digo muchacho en español, tú entiendes dos palabras distintas, entiendes lo mismo. ¿De qué depende que diga muchacho o muchacho? Muchacho es lo que se considera el estándar, la che. Pero si vas a Cuba, ¿verdad? Si vas a Cuba, Puerto Rico, a todo el Caribe, allí dicen muchacho. O si vas a Canarias, dicen muchacho. Dicen otras cosas distintas. Eso es variación libre. Otra variación libre, para que lo veáis, aquí en Andalucía, comparado con el resto de España, si tú dices los, o dices lo, y haces una aspiración al final, la S y la aspirada están en variación libre, no distinguen palabras. Los y lo, o niños, ¿vale? Que decimos los niños, ¿vale? Lo habéis oído, ¿verdad? Esa H, esa aspiración, está en variación libre con la S, depende del dialecto. En unos dialectos del español se pronuncia la S y dicen los niños, en otros dialectos del español, aquí en Andalucía decimos los niños, en el Caribe dicen los niños, en general en toda la costa, incluso en América dicen los. Pero en las zonas centrales, en el norte de España, en el centro de México, en todos los Andes, dicen los niños, ¿vale? Eso es variación libre también, pero es en español, ¿vale? Si te vas al inglés, los casos de variación libre son otros, ¿vale? Porque son cosas... el caso de variación libre sería, por ejemplo, el ejemplo que puse antes, la palabra water, ¿vale? En inglés británico dicen water y dicen una T, ¿vale? En inglés americano dicen water, y en lugar de la T dicen una R, ¿verdad? Eso es variación libre, ¿vale? Son la T y la R, en inglés americano, son variación libre. La R es un alófono de la T, mientras que la R en español es un fonema distinto con la R y con la R, porque tengo pelo, perro, pelo. En inglés no, en inglés solo tenéis una R que además es distinta, es retrofleja, se hace de manera totalmente distinta, ¿vale? Bueno, pues si entendéis esto, entendéis lo básico, y ya es cuestión de estudiaros todo el sistema fonológico del español y ver cómo se organizan todos los fonemas del español y cuáles son sus alófonos, ¿vale? ¿De acuerdo?